haré clases de grabación. Espero que todo salga bien, porque yo con estas cosas, más o Todo menos. va a salir bien. Bueno, vamos a empezar entonces, el tema es así. El rey de David tuvo cuando era joven, él estaba muy cerca del rey Shaul, que era el rey que gobernaba en el pueblo de Israel antes del rey David. Al principio David estaba bastante bien en relación con el rey Shaul. Después, como el que conoce la historia, se puso todo muy, muy mal y Shaul lo quería matar. Y siempre lo estaba persiguiendo para matar, y vamos a tener muchos salmos del tema este que el Creador los salva de Shaul y de su gente, porque Shaul está con su gente que entiende la amenaza que es David para Shaul. Y después vamos a hablar por qué, seguramente en las charlas que vienen. De todas formas, cuando David todavía estaba bien, estaba con buena relación con Shaul, aparece Goliat. Goliat, el gigante que quiere que él, en vez de hacer una guerra entre los palestinos que estaban en esa época aquí, no son los de ahora, no tiene nada que ver, pero se llaman Plishtim en la Torá, y el pueblo de Israel, él se le ocurrió una idea que tenía base en astrología y en estas cosas, porque él decía que una persona, el que dirige el pueblo, tiene la suerte, las energías de todo el pueblo. Entonces no hace falta que haya una guerra entre el pueblo de Israel y los palestinos, sino que se elija una persona, el más fuerte de todos. Significa no nada más fuerza espiritual también, y se pelean entre los dos. El que gana, entonces todos los que están, él pertenece por ejemplo a los palestinos o a Israel, el que gana, el pueblo de él ganó al otro, y se ganó la guerra de esa forma. El rey Shaul, entonces el Goliat venía todos los días sabía que tenía mucha fuerza y no había quien puede contra él. Entonces venía y decía: ¿quién quiere venir a luchar contra mí? A ver quién me puede ganar. Y no había nadie que se animaba a ir a luchar contra él. El rey David, que era joven, hace poco era pastor, y recién ahora se acercó al rey, se le ocurre que no, él viene y le dice al rey Shaul que él está dispuesto a ir a luchar contra Goliat, con este gigante. Ahora, el rey Shaul aseguró que el que va a ganar a Goliat, él le promete su hija, que si le promete dar su hija. Y bueno, entonces el rey Shaul fue y va a luchar contra Goliat, y realmente Goliat se ríe de él. Piensan, no tenían a quién mandar, este es el fuerte del pueblo, del gigante, este me va a ganar la guerra, este me va a ganar la lucha. Para Goliat eso fue como un desprecio. No me mandan un joven así, que no tiene ni fuerza ni nada, que soy no me acuerdo lo que él dijo, pero era como me están mandando, es una burla para él eso. Pero bueno, no le importaba ganar también a David, pero para él David era como nada. Y David, según lo que dicen nuestros sabios, agarra 5 piedras y las tira a la frente de Goliat. Esas 5 piedras se juntan de una, y le hacen un agujero en la cabeza, que si le rompe la cabeza, y así cayó el gigante y ganó la lucha en muy poco tiempo. Tirando las piedras. Esas piedras, que eran 5, se hacen una. En el Zohar habla que son las 5 palabras de Shema Israel: Hashem Elokeinu Hashem. Que decir, escuchá Israel, que Hashem es nuestro Hashem y es único. Pero la última palabra es la sexta. La sexta es Ejad, uno. Por eso él agarra las 5 piedras que son frente a la Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem, y la sexta realmente no es algo más, es que las 5 se convierten en una. Y esa es la piedra que al final gana la lucha contra Goliat. Cuando David entiende que 5 se convierten en uno, agarra y se pone a ordenar el libro de los Salmos de Teilim. ¿Por qué? Los Salmos de Teilim también están divididos en 5 partes,
el que quiere saber justo cómo están divididos, es del Salmo 1 al 41, del 42 al 72, y así del 73 al 89. Y bueno, así se divide también del 90 al 106 y del 106 al 150. Quiere decir, este libro está dividido en 5 partes y realmente es un libro solo. Esas son las 5, que si las energías de esas piedras que luchan contra el mal, contra Goliat, y lo vencieron y lo ganó, lo convierte en palabras sagradas, que cuando uno tiene el mismo problema contra el mal, hace lo mismo. Lee el Teilim, lee los Salmos de David, se convierte en esas 5 piedras en una, y esa es la lucha, y con eso, con la misma energía que David lucha contra Goliat y logra vencerlo, uno también lo hace en los problemas particulares. Por eso, desde David hasta hoy en día, en los rezos, en todos lados, cuando uno reza también, cuando rezan la tefilá, cuando se rezan en la sinagoga, y también cuando uno reza por sus problemas, por sus sea por una enfermedad, sea por problemas de negocio, sea lo que sea, se lee el Salmo de David y ahí aparecen esas energías que David usó para golpear, para tirar al mal, y también y eso es lo que lo ayuda a uno para las malas energías que le están frenando la bendición a uno mismo. Ese es así en 2 palabras, el tema del libro de Teilim, para que entendamos un poco qué es esto, qué potente es este libro. El rey David mismo, dicen nuestros sabios, cuando el Creador le mostró al primer ser humano, todo el mundo, todos los que van a venir, todos los sabios, toda la gente que va a venir en el mundo, le muestra todo. Entonces el primer ser humano, Adam Rishon, le dice al Creador: mostrame el Mashiach, el David, el rey de David, que al final va a salir de él el Mashiach. Le dice el Creador: mira, él tiene nada más para vivir 3 horas, así que no creo que te interese mucho eso. ¿Cómo puede ser 3 horas? No, le dice, ¿yo cuántos años tengo que vivir? Le dice el primer ser humano. Le dice, vos tenés que vivir 1000 años. Bueno, 70 de los míos, dale al rey David para que viva por lo menos 70 años. Y así fue que el primer ser humano vivió 930 años y el rey David vivió 70 años. Pero si no, él tenía que vivir 3 horas en este mundo. Ahora voy a explicar un poquito qué quiere decir esto. Después vienen nuestros sabios y dicen, es más, Abraham, Abraham, Jacobo y José, que era rey de Egipto, cada uno donó de su vida unos años al rey David. En total, 70. Cada uno, por ejemplo, Abraham tenía que vivir 180, vivió 175, le dio 5 años. Jacob tenía que vivir, Jacob le dio también 28 años, tenía que vivir 175 porque su papá Yitzhak porque Abraham vivió así, él vivió 147, que si le donó 28. Yosef tenía que vivir, por lo menos como su padre, 147, vivió 110, él le donó 37, en total 70. Quiere decir que no es algo, nadie, ¿quién puede perdonar un año de su vida? Nadie hace algo así, sino era la importancia que entendieron que para que el rey David exista hacía falta donarle años de la vida. Abraham vive 5 años menos, cada uno, Jacob 28 años menos, Yosef 37. No es algo, como se dice, tan fácil hacerlo, sino era que era tan importante para ellos la vida de David, que estaban dispuestos a dar de su vida. ¿Cuál es el problema? Que David no podía tener nada más que 3 horas en este mundo, porque David realmente es el contra de la maldad. Y no quiero decir, no todo es maldad, de maldad como uno lo entiende, de hacer mal a otro. Todo lo que oculta la verdad, aunque la intención sea buena, es parte de la maldad, porque de ahí empieza la maldad. No es que eso mismo es malo. Es muy difícil explicar lo que quiero decir, pero cuando uno habla maldad piensa, bueno, que haga un daño uno a otro, que hagan daño al mundo, que hayan pestes, que hayan asesinatos. No. La maldad, esa es la consecuencia de la maldad. La maldad empieza
tapando la verdad. Cuando el dominio de la verdad se debilita porque no está descubierto, no está claro, ahí es cuando empieza la raíz de todos los problemas que vienen después, que cuando se aumentan y se fortifican, aparece la maldad que nadie quiere conocer. Esa fuerza, esa mala energía o esa falta de descubrimiento del Creador, que no también es culpa de alguien. El mismo Creador no se descubrió en este mundo como debe ser, porque este mundo no puede recibir realmente la iluminación de Él como es de verdad. Eso da lugar también a la maldad o a la mentira, que después de ahí sale la maldad. Entonces el rey David, contra esa fuerza, no tiene más que 3 horas de fuerza como luchar contra ello. Después, él, de parte de él, ya está. Es muy fuerte, es como todo el mundo en contra, para que una persona sola, aunque tenga la neshama y el alma que tenga, pueda salir contra todo eso. Necesita ayuda. Por eso el primer ser humano que recibe la vida directamente del Creador, fue creado por el Creador, y después nuestros padres como Abraham, Jacob y Yosef, aunque realmente nuestros padres son Abraham, Yitzhak y Jacob, el Zohar explica que Yitzhak no puede darle años a David, porque Yitzhak mismo, que es el segundo, viene de la Geburah, viene del Gesed. Abraham viene de Gesed, de la bondad, del favor, de la bendición. Yitzhak viene de la Geburah, de la fortaleza, del rigor, y Jacob viene del Tiferet, de la belleza, ¿cómo se dice? Esplendor o algo así. ¿Qué decir? Entonces, si Yitzhak le daría años a David, esos años, en vez de beneficiar, le pueden hacer mal, porque le da conexión a las partes de rigor y de Geburah. Entonces Yitzhak no puede darle años. Entonces, ¿quién le da años? Yosef, que viene del Yesod. Yesod, la base, por eso Yosef es rey. Shaul también tenía que ver con Yosef, después que hablamos de Shaul. Yosef es como el que prepara el reinado para el Mashiach. Shaul era el que preparaba el reinado para David. Pero por no tener, como se dice, por no estar en buena situación espiritual en esa época, se torcieron las cosas y Shaul no quiso pasarle el reinado a David. Porque todavía no llegó el tiempo del Tikkun Olam, del arreglo del mundo, pero realmente ese era el camino. Ahora, después que le dan la vida a David todo momento, dicen nuestros sabios, se siente como si es el último día de su vida, porque realmente, como se dice, todo el que recibe regalos, no es lo mismo cuando uno tiene algo que se lo merece y es de él, que cuando uno está siempre, aunque se lo dieron, pero es como si cada día está sintiéndose inseguro en su vida. Es como dicen nuestros sabios, estaba como su vida en las manos. Esa es la palabra, Nafsho Bejapó. Y por eso tantos plegarias y rezos él daba siempre, porque él sentía que cada minuto, cada segundo era a favor de Hashem que él vive. Cada segundo se sentía así. Y eso es lo que vamos a leer en el Teilim. El que lee los salmos, y seguro que ustedes lo hayan leído cada uno. Sí. ¿Puedo aportar algo? Usted me corrige. Sí. El rey David iba a morir en Sabbat. Y entonces cada Sabbat que pasaba, él tenía 7 días por delante. Solo sabía que iba a morir en Sabbat. Así es. Por eso cuando la gente dice, vivan como si fuera su último día. Y yo digo, vivamos como si fuera nuestra última semana, porque en una semana nos dejan más tiempo que hacer. Pero el rey David, por eso vivía así, porque él sabía que moriría en Sabbat, y cada Sabbat que pasaba era un regalo para él de estar en vida. También es así. Que decir, toda la vida de David, como dijo nuestro querido David, el creador, él sabía que en el sábado le iba a morir. Entonces cada sábado que pasaba, para él, ya él por lo menos sabía que esa semana la tiene por delante. Esa era la vida de David. De una vida así salen estas plegarias. Nuestros sabios más dicen, David en su vida durmió una noche entera. Él no dormía más que las 60 respiros de un caballo.
Hay discusión en nuestros sabios si son 60 minutos, hay quien dice hasta 3 horas. De todas formas, él siempre se levantaba a la mitad de la noche, cuando era justo la mitad de la noche, que se llama en hebreo Hatzot, y ahí empezaba a cantar al Creador. Nuestros sabios dicen que no era el que se despertaba solo. Había un violín en la cama, arriba de la cama de David. Cuando llegaba a la mitad de la noche empezaba a cantar. Y David se despertaba. ¿Por qué el Creador lo hacía eso? Porque cuando dicen que el dormir de una persona es 1 de 60 de la muerte. No es que es la muerte, pero es 1 de 60. Para una persona como nosotros nos hace bien, pero por una persona que está en peligro, David tenía miedo que no se levante después. Entonces se cuidaba de no dormir, porque menos de 60 respiraciones de un caballo todavía no se llama 1 de 60 de la muerte. Entonces por eso dormía menos y el Creador lo ayudaba con el violín que empezaba a cantar y ahí se despertaba. Le venía el espíritu de Hashem, que es el Ruach HaKodesh, y empezaba a escribir los salmos de David. Y seguro que escribió muchísimo más de lo que tenemos. Pero los que tenemos nos alcanzan para... seguramente será como la esencia de todo. Aquí están las bases de todas las plegarias y que él hizo. Y ese trabajo y esos caminos que él abrió para nosotros son los que nosotros después usamos cuando rezamos las plegarias de David. Ahora voy a empezar justo en el primer salmo. El primer salmo es diferente completamente a todos los demás. El primer salmo empieza como si no está rezando aquí David. Está alabando al tzadik, al hombre que va correcto, que se comporta bien. Y está también, como se dice, está explicando cuáles son los problemas de la persona mala, de la mala persona. Entonces empieza: dichosa la persona que no fue en los consejos de los malvados, de los malvados, y en el camino de los pecadores no se paró, y no se sentó con los burlones. Letzim yo lo traduzco con los que se burlan de las cosas, que desprecian las cosas. Sino la Torah de Hashem es su voluntad, y en ella él está ocupado día y noche. Después viene el rey David y dice: y va a ser esta gran persona como el árbol que está plantado a donde pasan en la corriente de las aguas, que las frutas van a salir en su momento y las hojas no se van a caer, que si va a ser un árbol completo, no va a recibir ningún daño. Pero hay que entender una palabrita que él dice aquí. Dice que sus frutas va a dar en su momento. Ya empieza a hablar de futuro. Cuando llegue el momento va a dar su fruto. No es así los malvados que es como la espiga del trigo que el viento se la lleva, porque después que el trigo saca de la espiga no sirve para nada. Por eso no se van a levantar los malos en el juicio y tampoco van a estar en la congregación de los correctos. Porque Hashem quiere y está con los tzadikim, y el camino de los malvados se van a perder, van a desaparecer. Como la espiga, que después que uno saca el trigo ya no tiene nada para hacer con ella, lo lleva el viento. De todas formas, el rey David empezó con lo que el tzadik hace, con lo que la buena persona hace. Él no va con los malos, no va con los pecadores, no va con los burlones. Eso es lo que no hace. Y lo que sí hace es ocuparse en la Torah de Hashem. Ahora, lo que hay que entender en todo esto es primero las tres divisiones. Él divide el camino del mal en 3 partes. Como dijo, que no fue en los consejos de los malos, que el consejo es en la mente, en la mente. Es algo de pensamiento. Después, en los caminos de los pecadores no fue. ¿Cuáles son los caminos que llevan a la persona a pecar? Las malas cualidades, la envidia, la rabia, el odio, o que uno se siente que él es el mejor. Eso está en el corazón de uno. Eso baja de la mente al corazón. Y después no se sentó con los burlones, que eso ya está. Los que se burlan de qué? Se burlan de todo lo que uno hace. Eso ya baja a la categoría del acto, de la acción. Quiere decir, empezó con el pensamiento, siguió con el corazón, con los sentimientos, y al final terminó con los que se desprecian los actos buenos de la gente correcta. Y aquí tenemos realmente también Nefesh, Ruach, Neshama,
que la persona para llegar al buen camino necesita arreglar su alma, que está dividida en tres partes. El alma que está en la mente, que es la neshama, en hebreo se llama la neshama. Después tenemos el alma que está en el corazón, que es el ruach, el espíritu. Y después tenemos el nefesh, que está en la parte más baja, en el hígado, ¿no? Ok, en el hígado. Y él se llama nefesh, ¿qué alma? Realmente la palabra alma viene al nefesh. Pero tiene... Y cuando uno va arreglando esas tres partes de uno, después él se convierte en un recipiente digno para que la iluminación de Hashem le entre adentro de él y convierta todo lo que uno tiene en algo espiritual. Por eso lo compara a ese árbol que está en las aguas. Las aguas es la bendición de Hashem, la iluminación de Hashem, y el tzadik es el árbol. Si él no arregló internamente el nefesh y ruach neshama, no puede recibir de la iluminación de Hashem, que aquí los compara a las aguas, que es el Gesed y toda la bondad de Hashem. Por eso los reshaim, las malas personas que no pueden recibir del agua, quedan secos como la espiga después que el trigo salió. Entonces esos que no tienen ningún sentido después. Ahora, lo que voy a hablar, de todas formas, esto es explicando el Salmo mismo. Lo que ahora yo quiero es hablar de algo interesante que el Rabbi Moshe David Vali, el gran sabio cabalista, amigo, alumno del Moshe Chaim Luzzatto, de Luzzatto, eran gran sabios que estaban en Italia hace unos 280 años. Y él dice así: cuando viene el rey David y alaba al gran persona, esta buena persona, dice que él estudia, en la Torah de Hashem él está interesado, y en su Torah estudia día y noche, como diciendo todo el tiempo. Pero uno no puede estar todas las 24 horas estudiando la Torah de Hashem aunque quiera. Necesita uno vivir, dormir, entonces es como, y seguramente el rey David no tuvo ninguna intención de exagerar, tiene que tener un sentido lo que está diciendo. Entonces él explica así, dice: la persona llega al momento de la noche y se va a dormir. El trabajo de uno no terminó, uno está descansando, el alma no, el cuerpo está descansando, no el alma. Todo lo que uno hizo durante el día, lo que habló, sintió, pensó, eso no desaparece, como uno piense, dije una palabra y desapareció la palabra. Esa energía de la palabra queda en el aire, quiere decir, queda contigo. A la noche, esas cosas se convierten en como un recipiente a lo que el Creador te quiere decir. Pero ¿qué pasa? Si uno preparó recipientes no claros, esas palabras, en vez de venir a iluminar al sueño de uno, vienen a asustarlo. Realmente lo que viene en el sueño es lo que tú dijiste en el día, no es otra cosa. Tú preparaste cómo quieres que el Creador te hable. Si tú dijiste en el día cosas no buenas, esas palabras vuelven en sueño, pero no tienen la posibilidad de iluminar. Entonces lo que sale de esas palabras son sueños que un poco asustan o mucho. De todas formas, el que es inteligente puede llegar a entender de cualquier sueño qué quiere decir ese sueño. Pero seguro que si uno durante el día preparó sus palabras con buenos pensamientos, con buenas palabras, con buenos hechos, entonces los sueños de él son mucho más iluminan de noche, que uno al final esos sueños le vienen a enseñar, mostrar y adelantar en su estudio que está ocupado durante el día. No nada más de nuevos, no estoy hablando nada más que los sueños tienen que venir a decirte nuevos ideas de Torah, nuevas leyes o nuevos, ¿cómo se dice? Nuevas cosas. No, de tu vida misma. Cómo iluminar tu vida. Cómo iluminar tu vida. Que si de arriba de los cielos te enseñan cómo puedes tú iluminar tu vida en los sueños mismos.
Si tú preparaste recipientes que son dignos para que el Creador pueda hablarte dentro de ellos, vos vas a entender lo que te quiere decir. Y si no lo vas a entender, vas a poder entender. Pero sí, entonces, eso es lo que dice el gran sabio esta buena persona o lo que sea. También en el momento que él duerme, está estudiando Torah. También en el momento que, si él está bien conectado, como este árbol que está conectado en el agua, no hace falta, primero es, todo lo que él recibe es bueno, todo lo que le pasa a él es para bien. Por eso viene el rey David y dice, no te asustes, el árbol no da frutos todos los días, los da en su momento. ¿Por qué quiere decir eso? Porque a veces uno se puede confundir. Uno dice, ¿a dónde está el Creador conmigo? Si no me van las cosas como yo quiero, como a mí me parecen que me tienen que ir, o cosas así. ¿Qué quiere decir? ¿Puede ser una señal entonces que el Creador no está contento conmigo? ¿Puede ser que no estoy en buen camino? Viene el rey David y dice, no. La conexión depende de lo que tú haces, pero los frutos tienen su tiempo. No te hagas problema. Por eso él habla del futuro. Que Hashem sabe el camino del tzadik, que Hashem sabe el camino del correcto, y el camino del malvado lo va a hacer perder. No es todo en el momento, en el futuro. El buen camino tiene futuro, el mal camino tiene el presente, no tiene el futuro. Esa es la diferencia. Y por eso se necesita justamente para el buen camino paciencia, porque las cosas llegan en su tiempo. Mientras uno sabe que está conectado en el camino que tiene que estar, en el buen camino, tiene que saber que el Creador le ilumina a él en todo momento. Como dijimos, cuando está despierto y cuando está durmiendo. Sus sueños son sagrados, no nada más su Torah, sus buenos estudios durante el día. Sus sueños también son sagrados. En ese momento, cuando uno está durmiendo, el Creador le muestra cosas más claras a veces, como dice aquí, más claras que se puede demostrar en el pensamiento de cuando uno está despierto. Cuando uno está despierto, las preocupaciones de este mundo son como le oscurecen mucho a la mente para que pueda recibir la iluminación como tiene que ser. Cuando uno duerme, él pierde el dominio y ahí el Creador lo maneja como él quiere. Si él es digno, el Creador le va a mostrar las buenas cosas y el buen camino cuando está en su sueño, cuando está durmiendo, quiero decir. Esto era que si vemos entonces que el rey David, el primer paso de su libro, el primer salmo en su libro, justamente él no rezó aquí a Hashem, no pidió nada, no se ocupó de eso. Aquí realmente, como diciendo, el rey David vino a explicar qué diferencia había entre él y Goliat. Goliat era mucho más fuerte que él. No tenía realmente, Goliat mismo se rió, se burló de David, porque eso es lo que me traen a mí para luchar. Ese es el fuerte del pueblo de Israel. Pero sale al final que David con sus 5 piedritas, que le tira al gigante, lo venció. Y el gigante desapareció. ¿Quién se acuerda de él? Y el rey David es nombrado hasta hoy en día y va a seguir nombrado hasta eternamente. Que si el rey David realmente, el primero dijo, antes que yo te voy a hablar de mis plegarias, te voy a hablar de mi camino. ¿Cómo llegué a esas plegarias? Después te voy a hablar de mis plegarias. Primero te tengo que decir cuál fue el camino que yo tomé para llegar a lo que llegué. Y eso se demuestra cuando el rey David quiere convencer a rey Shaul que lo mande a luchar contra Goliat. De todas formas, el rey Shaul lo ve a David. Vamos a volver un poco más para atrás. Cuando el rey Shaul pierde el reinado y el Creador le dice al profeta Samuel, anda y reina otro rey, que Shaul no va a seguir siendo rey para siempre. Él perdió el reinado porque él no se comportó como yo le pedí. Era la lucha contra el pueblo de Amalek, que el Creador le pidió luchar contra Amalek y no dejar a nadie. Y Shaul no hizo lo que Hashem pidió y dejó a los animales, aunque la lógica estaba con Shaul, pero no hizo lo que Hashem le pidió. Hashem dijo, me arrepentí de ponerlo a Shaul de rey, anda a buscar otro que sea rey.
va Samuel y le dice a Hashem, al Creador, ¿y a dónde está? ¿En qué casa? ¿A dónde voy? Le dice, anda a la tribu de Yehudá, a la casa de Ishai. Era el padre de David. Shmuel, el profeta, dice, seguramente yo me voy a dar cuenta quién es el rey. Entonces va a la casa de Ishai y le dice, por favor, trae a todos tus hijos aquí, que quiero elegir al rey. Entonces Ishai le dice, bueno, él tenía 7 hijos, le trajo a los 6. Porque pensó, David, el pastor que está ahí con las ovejas, ¿para qué lo voy a molestar si él no sirve para nada? A él no se le ocurrió traer. Entonces viene Shmuel, piensa que son todos los hijos de Ishai. Entonces mira a los 6 y lo ve al grande, Eliab. Dice, oh, tú vas a ser seguramente rey, vení para aquí. Vení, acércate. Quiere ponerle el aceite que se tiraba en la cabeza de los que eran para ser reyes. Entonces escucha la voz de Hashem, le dice, no es ese. Tú ves con tus ojos, yo veo en el corazón. No es ese el que tiene que ser rey. Entonces, ¿y quién sí? No está aquí. ¿Cómo no está aquí? Le pregunta a Ishai, ¿no te pedí que traigas todos tus hijos? Casi ponía rey uno que no tiene que ser. Le dice, todos querés, traje la mayoría. ¿A David quieres? Como diciendo, no, encontraste alguno que no va a ser nunca rey. ¿A ese querés? Bueno, manda a llamar a David de las ovejas, deja las ovejitas ahí tranquilas y vení, que aquí el profeta te quiere ver a vos también. Pero seguro que el Creador, cuando se acerque a David, si al primero Eliab le dice, no es este, cuando se acerque a David el Creador le va a gritar, no te acerques ahí, no es ese seguro. Pero lo que pasó no fue así. Cuando llega David, Shmuel se acerca a él el profeta Shmuel se acerca para ver si él es el que el Creador quiere que sea el rey. Y el Creador le dice, sí, este es el que yo quiero. Este jovencito con lindos ojos, pelirrojo, así dice que era. Él es el que tiene que ser el rey, que al final de él va a ser el Mashiach. Sí, que si lo último que ni el padre ni el profeta pensaban. Ahora lo pone a David y bueno, entonces como el Creador le ordenó, le tira el aceite que se ponía en la cabeza para El verbo en castellano también es ungir. El echar el aceite se llama ungir. Ungir el aceite, ok. Entonces eso así lo reina en secreto, porque nadie sabía en esa época. En secreto así fue reinado el rey David. Cuando viene David y le dice a Shaul, yo quiero ir a luchar con Goliat. Shaul, ¿qué piensa? Mira, yo aseguré que voy a dar a mi hija el que gana a Goliat. Puede ser que David dice, voy a hacer lo imposible. Mira, si lo gano, la gano. Por lo menos, y así me caso con la hija del rey. Entonces le dice Shaul, mira, David, con todo lo que te respeto, pero estás pidiendo algo demasiado exagerado. Ni yo me animo a ir, tú quieres ir. Le dice David, mira, yo estaba en el campo con el ganado. Y vino, ahí le cuenta que vino el lobo, vino el oso, vino el león. Y yo gané a todos. Pude contra todos esos animales. Así que no pienses que soy tan jovencito y no puedo nada. Entonces cuando entiende, bueno, el rey Shaul lo creyó y lo mandó. Quiere decir, David ya tiene experiencia porque como dijimos, la vida de David es todo un milagro. Entonces David ya no tiene esas cuentas que si tengo fuerza contra Goliat o no tengo fuerza contra Goliat, porque David naturalmente más de 3 horas no tenía que vivir. Cada día que vive es un milagro. Así que si el Creador puede hacer un milagro, que David viva tantos años, hasta los años que estaba viviendo en esa época, puede seguir haciendo el milagro que también Goliat no lo pueda matar. Y si Goliat no lo puede matar, entonces que sí que David lo va a matar a Goliat al final. David hace la cuenta muy fácil. Si el Creador está conmigo todo momento y me da vida cada minuto,
que no tendría que ser, porque cuando el primer ser humano le pregunta al Creador ¿cuántos años va a vivir David? Le dice 3 horas. Es decir, que la vida de David es 3 horas. Cada día que sigue viviendo David es un milagro. Entonces David está seguro que él igual es un milagro andando, viviendo en este mundo. Entonces no hay problema, él puede ir y seguro que lo va a ganar. Y realmente así fue, ni luchó. Tiró una piedra, ¡pum!, se terminó el cuento. Pero por eso se aprende por eso David aprende de lo que pasó con él. 5 piedras que se hacen una y termina la lucha antes que empiece. Ese realmente entiende que todo esto no es nada más un milagro, sino es un camino, una enseñanza del Creador, cómo él tiene que empezar ahora a trabajar. Realmente las 5 piedras, hay muchas explicaciones. Sabemos que en la Kabbalah tenemos las 5 niveles diferentes que hay en los mundos, en el mundo de Atzilut, que tenemos la corona, que se llama Arich Anpin, que es decir, la larga cara, como se dice en traduciendo, pero en verdad así tenemos el Keter, la corona. Después tenemos Jochma, la Jochma, que también se llama padre o Jochma. Tenemos Binah, que es el entendimiento. Jochma es la sabiduría. Binah es lo que se entiende de la sabiduría, de lo que uno sabe, lo que entiende, como se dice, Davar mitoch Davar, algo que uno sabe y de ahí entiende algo nuevo. Y esa es la Binah. Y ahí es, en el ejemplo de la Kabbalah, es la mamá, la madre. Después tenemos los 6, que es Chesed, Burá, Tiferet, Netzach, Hod Yesod. Son los 6 frente a los 6 días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ahí tenemos Zerampin, la cara más chica. Y después tenemos el Malhut, el reinado, que es la 10ª, porque cuando se hicieron el conjunto de 6, queda el último, que es el Malhut frente a hijo y hija, o hombre y mujer, que si Malhut es la mujer, es la 5ª. Y entre esos quintos, ¿y cuáles son esos quintos, esos 5 descubrimientos diferentes del Creador? Que adentro de todo eso está el alma del Creador, que es único. Por eso las 5 piedras que contienen el mundo de Atzilut, lo principal es saber que dentro de todo eso hay algo, está la vida del Creador, que es lo principal, que convierte a todo en algo, en una unión sola, en algo único. Esas son las 5 piedras, y esa es la fuerza de David, que Goliat no tenía. Goliat tiene mucha fuerza, pero David no tiene mucha fuerza, tiene la fuerza, tiene la raíz de la fuerza. Entonces por eso dice, Gam ki elech begetz al mavet, también si yo voy a ir en el lugar que hay muerte, no voy a tener miedo. Ki atá, porque tú, el Hashem, estás conmigo. David sabe que él no tiene toda esa fuerza de Goliat, él tiene al Creador con él. Y si tiene al Creador con él, ya eso ya alcanza, ya no hace falta más que eso. Goliat mismo recibe la fuerza del Creador. Entonces, ¿qué diferencia hay? Vamos a decir, ¿qué diferencia hay qué diferencia hay entonces entre Goliat y David? David lleva al Creador con él y Goliat lleva también la fuerza del Creador. ¿De dónde saca la fuerza de Goliat? Todo viene del Creador. La diferencia es lo que el rey David dijo en este salmo. El rey David aquí dice: Vaya que etz shatul al palgemaim. Va a ser como ese árbol que está en las corrientes del agua. La conexión es la diferencia. Goliat recibió mucha fuerza, pero es como una batería. ¿Sabe lo que es batería? Que cuando se termina, se termina. Puede ser que ahora está muy llena, pero eso se va a terminar. David es como ese aparato que está conectado a la electricidad. No se termina nunca. No es lo mismo. En el ejemplo, la electricidad también no es eterna. Pero estamos hablando, el Creador es como si sería la electricidad eterna. David está conectado con el dueño de todo, con la raíz de todo. Por eso David sabe que él no tiene nada más fuerza contra Goliat, porque realmente no tiene. Pero si está conectado con la raíz de todo, entonces cuando llega el momento de verdad, el que tiene mucha fuerza se anula frente a la raíz de todo. Y esa es la fuerza de David, y eso es lo que nos trae aquí en el libro tan sagrado del Teilim. Ahora,
Voy a explicar un poquitito más y después voy a dar lugar para preguntas porque seguramente cada uno tendrá algo para agregar o para decir. En el Shimush HaTeilim, voy a terminar con esto y siempre espero que me acuerde hablar de esto. Cuando se habla de la cábala práctica sobre los salmos de David, cada salmo, dice así también Moshe David Vali, este sabio, tiene una, ¿cómo se dice? Tiene una cualidad, algo que funciona, aunque no estamos obligados a entender cómo. Dice que cuando se escribe este salmo, o se dice este salmo a una persona que tiene derramo de sangre, que no frena, este salmo es especial para que frene la sangre de salir de... ¿Entiendes? Es decir, cuando se abre una lastimadura que la sangre no para de salir, hemorragia, tiene una hemorragia. Entonces, este salmo tiene esa cualidad de frenar la sangre. Esto es algo interesante. O también cuando hay un problema que la gente le viene la sangre por la nariz. También. Claro. Este es el salmo preparado para frenar una hemorragia de donde sea, que no sea peligrosa o no importa. Es interesante el tema porque este salmo viene a hablar al tzadik, al sabio, que toda su vida, tanto de día, tanto de noche, no hay ni un momento que no está conectado con el Creador. Eso es lo que provoca también que el alma de uno que está en la sangre no sea desparramada, porque una hemorragia es lo que hace que el alma de uno que está en la sangre se vaya a perder. Cuando uno lee este salmo que habla del tzadik que no tiene ni un segundo desconectado de la iluminación del Creador, es lo que tiene fuerza también de frenar una hemorragia. Es decir, esta es la fuerza de este salmo sagrado de David. Y bueno, hay salmos que tienen otras cosas. Voy a intentar siempre, después que termine la charla sobre el salmo, este salmo también es un poco chiquito. Hay salmos que son largos y nada más para empezar a traducirlos lleva tiempo. Pero bueno, voy a intentar de que lo lean antes y yo hablar del tema, no traducir palabra por palabra. Pero en este salmo pudimos llegar hasta el final, también explicando la fuerza de la cábala práctica que tiene. Y tiene mucha conexión con lo que el mismo salmo habla. Y eso es lo que quise decir. Ahora, si quieren alguna pregunta, seguro hará algunas preguntas. Vamos a empezar. Sí. Sí. Bueno, con respecto a los salmos, Sí. no solamente con respecto al número 1, sino que yo tengo entendido que hay una práctica cuando hay un salmo, cuando uno tiene un problema determinado, que el salmo se puede hacer como se hace el salmo leído y también de abajo hacia arriba, tengo entendido, no sé si es verdad. Puede ser que haya algo de eso, pero no quiero decir porque hay tantas cosas que fueron dichas que no puedo decir, no hay ninguna que lo dice, pero la verdad, lo conocido y lo práctico es leer el salmo mismo como está escrito. Y si uno quiere por lo menos hacer lo que tú dices, tiene que ser nada más en hebreo, de atrás para adelante, porque las palabras, claro, sí, porque eso sí, pero de todas formas seguro que la forma conocida es leer los salmos como son. Sí tenemos que, cuando hay un problema muy grave, leer todo el Teilim. No es fácil, yo sé, pero y si no, hay algunos salmos especial por cada cosa y cosa. Y eso también seguramente con el tiempo lo vamos a ir hablando también. Una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Gracias, Ariel. Muy interesante. Cuando el rey David hizo estos salmos, él tenía la intención de, al escribir estos salmos, primero de sanación por algo específico. Esa es la primera pregunta. Y lo otro, cuando tú hablaste de los sueños, que el rey David se despertaba, ¿estos salmos fueron inspirados por los sueños? ¿Qué pasa ahí de eso relacionado con los sueños? Mira, la primera pregunta fue... A ver, perdón, otra vez. Sí. Sí, la primera pregunta es que en el momento en que se escribieron los salmos tenían, por ejemplo, en el caso de este primero, de sanación. O sea, ¿fue así o fue con el tiempo que vieron el secreto?
No, mira, los salmos de David fueron dichos según los problemas y que iba pasando en su vida. No fueron dichos todos en el mismo momento. Hay algunos que fueron dichos cuando se escapaba de Shaul, otra cuando ya era rey, se escapaba de su hijo Absalom. Después vamos a ir estudiando. Y hay algunos que fueron hechos y dichos nada que ver con, o por sentimientos de él, o por cosas que no están, que van a pasar en el futuro. Él ya reza por cosas que van. Sí, por esto. Está hecho, y cuando él escribía, como dicen nuestros sabios, habían algunos salmos que él empezaba a cantar al Shem y rezar, y le venía el espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu venía, y a veces que era al revés, primero venía el espíritu y después él empezaba a decir. Y tenemos señales, cada salmo, más o menos, qué es lo que pasó en ese momento cuando él lo dijo. Pero hay también salmos en el Teilim que el rey David rezaba plegarias de anteriores a él, como Abraham, como Moshe, como el hijo de Noah, el primero, Shem, que se llamaba. Y quiere decir que él juntó realmente con alguna sabiduría profunda. ¿Por qué justo estos salmos? Porque él seguro que tenía mucho más. Y nosotros mismos sabemos que hay más. Hay algunos que se encontraron, pero no fueron entrados en este libro, porque aquí tenemos los básicos, las raíces de todo. Después los demás, seguro que David habrá hecho miles, seguramente, pero no nos llegó a nosotros. Aquí nos llegó lo que son los principales, los que de aquí están concentrada la energía para que todo el que rece de esto tenga solución. Ahora, el tema de los sueños, no podemos saber si seguramente ciertas cosas que David consiguió con sus sueños y Ruach HaKodesh o lo que sea, están aquí. No podemos saber si justo con los sueños o no, él sabe lo que sabe y por eso hace el salmo. Eso ya es muy interno en él, no tenemos a alguien que nos dice eso. Pero seguramente que todo lo que David concentra todo lo que él sabe. ¿Cómo lo sabe? De diferentes formas, seguramente. Pero aquí lo que hablamos del sueño es algo de paso, no es lo principal del libro de David, no es lo principal. Es un estudio que Rabbi Moshe David Bali lo dice justo en este lugar. Entonces, como estudiamos el Salmo, lo dije. Pero realmente digamos, podríamos decir que el pueblo de Israel, con todos los problemas que tuvo desde que fue pueblo hace 3.500 años, el libro, no digo hace 3.500 años porque vino después, el rey David está no tanto tiempo, pero por lo menos desde que fue el libro de Teilim hasta hoy en día, es el libro que más es usado para todos los rezos, y no nada más nosotros, que si no quiero decir no nada más en el pueblo de Israel, siempre digo, yo hablo pueblo de Israel en general y me refiero a los que están en la idea, los que están unidos al Creador y la Torá y todo. No estoy hablando de religión para nada. Hablo los que están apegados a la verdad, al rey David y a la Sefirot y todas las sabidurías. Para mí ese es el pueblo verdadero de Israel, porque aquí no habla judíos o no judíos, perdón que digo eso, pero dice no, hay buena persona, hay mala persona, no importa, importa sí que esté concentrado con la raíz de todo. Eso seguro que David, eso es lo que más quería, él todo el día hablando al Creador, porque era la vida de él. Pero eso es lo que quiero decir, que lo que viene David al final dice que Hashem quiere el camino de los correctos, los que van derecho, y los caminos de los malos se van a perder. Esa es la raíz de todo. Esa definición de todo este salmo. ¿Alguna otra pregunta? Me gusta. Gracias. Mira, entonces vamos a terminar diciendo unas palabras más y terminamos la charla. Como dijimos, el libro de Teilim son 150 salmos. Entre ellos hay salmos que por ejemplo, cuando uno tiene problemas económicos, hay salmos especial para eso. Cuando uno tiene problemas de salud, hay salmos especial para salud. Es decir, problemas de lo que sea. Hay muchas falta de, uno quiere matrimonio,
tiene también salmos para eso. Todo lo que uno necesita, todas las necesidades, el rey David juntó, quiere decir, ¿cómo se dice? Nos hizo el camino, cómo transmitir la bendición de Hashem en todo lo que uno necesita. Y realmente esto es lo... por eso digo que este libro es tan especial. Por eso también él lo dividió en 5 partes. Como le dije antes, no cambia mucho porque uno lee, pero realmente está dividido en 5 partes. Como Moisés, cuando dio la Torá, también son los 5 libros de la Torá. ¿Cómo saben los nombres? Yo lo voy a decir en hebreo. Pero también lo mismo David aprende de Moshe y hace lo mismo en el libro de Teilim. Lo parte en 5 partes porque él sabe que las 5 partes esas es el conjunto del mundo de Atzilut. En las 5 parzufim que llaman, los parzufim que son como los que conocen todo esto. Y esto es lo que el rey David hace en el Teilim. Por eso nuestros sabios dicen que pidió el rey David de que el que lea los salmos de él sea considerado como si está estudiando la Torá de Moisés. Y Hashem le aceptó eso. Realmente aquí uno no está estudiando nada, está rezando. Pero que este rezo en el libro de David sea tan importante como si está estudiando la Torá de Moshe. Y realmente esta es la importancia de este libro que es tan especial. El próximo salmo, justamente no quería en verdad hablar mucho de esto porque es otro tema completamente. El próximo salmo, David se va para el otro lado, se va hasta el fin del mundo. Va a hablar de cuando se van a juntar los reyes, las naciones, para luchar contra Hashem y el Mashiach. Que el mundo no va a querer recibir el Mashiach, porque no es que no va a querer, es que cuando uno entiende la idea del Mashiach, contradice completamente a la idea del placer en este mundo, de la fuerza, de que el más fuerte domina. Justamente es todo al revés de todo eso. Y las naciones, es para las naciones perder el dominio. Si todas las naciones hoy en día, la fuerza que ellos reciben es por la fuerza, porque tienen mucha fuerza. Si no tendrían fuerza, fuerza no quiere decir nada más como castigar. Cuando te pueden dar, también es fuerza, porque te dominan por dándote, aunque sea que es algo bueno, y es la forma de vivir hoy en día. Pero cuando se trata de la verdad, ahí no hay lugar es otra clase de pensar, otra clase de vivir, y no la conocemos tampoco. Entonces automáticamente, aunque sea sin entender, se oponen a la idea del Mashiach, y se juntan las naciones para esto. Y eso es lo que nuestros sabios en las profecías hablan de Gog y Magog, la guerra última. La guerra última no es nada más, quiere decir una guerra. No es obligado que sea una guerra con armas. Se trata algo más de la idea, que después seguro todo al final llega también a guerra. Pero y por eso David ahí empieza a hablar de Hashem Amar Elai, el Creador me dijo a mí, hijo mío, tú sos mi hijo y yo hoy te nací, Ani Hayom Yelitija, yo hoy te creé, te nací. Todo está hablando de la diferencia entre la idea del Mashiach y la idea de los que no están de acuerdo con el Mashiach. Y eso es lo que va a hablar en el próximo salmo. Es decir, vemos que David va a hablar de esto en los salmos de él, del principio al final del mundo. Hay salmos que hablan cuando Hashem creó el mundo, Hashem Haaretz Umloa, cuando empieza a hablar de la creación del mundo, y también va a hablar del fin del mundo, pero hablando fin en parte buena, no fin de, como se habla de destrucción. No estoy hablando de esa forma. Yo cuando llegue la charla que viene, voy a hablar también del sabio Moshe David Bali, cómo él explica todo esto de otra forma, no como muchos se lo imaginan, una guerra que destruyó todo el mundo. No. Eso se puede hacer sin Mashiach también. Para eso no hace falta Mashiach. La idea del Mashiach es justamente construcción, bondad. Si vas a traer Mashiach destruyendo todo el mundo, mejor que no venga. ¿Para qué lo vas a traer? Justamente no, es al revés. Es demostrar la verdad a la persona, que la gente se dé cuenta que todo lo que estuvo hasta ahora estaba equivocado. Y esta es la destrucción del mundo viejo.
Y esa es la construcción del mundo nuevo. Ese es el Mashiach verdadero, el que sepa destruir el mundo sin matar a nadie. Destruir el mundo mostrando que estuvimos equivocados cada uno de nosotros. No por malo, porque era lo que podíamos entender en esta época. Y cuando Él venga con una nueva sabiduría y una nueva luz de Hashem, entonces las cosas, ahí se va a destruir el mundo viejo sin romper nada. El mismo mundo que tenemos ahora se convierte en una maravilla. Cuando ahora, porque depende de que entendamos la verdad de las cosas. Bueno, eso ya es la charla que viene. Y nada más les dije algo para que, porque este salmo es el más fuerte, así como viene para ¿cómo se dice? Reprochar, o no, como decir a la persona el bueno y el malo, un tema que en el Teilim casi no lo vamos a encontrar. Sí va a hablar de los malos, seguro, porque bueno, tiene que rezar contra ellos, pero no es el tema. Este es un salmo muy diferente. Los demás son completamente diferentes a este. Pero cada uno es importante, seguro, y cada uno tiene su... los 150 fueron elegidos uno por uno, porque sin uno no había... Este libro no existía sin cada uno de los salmos. Cada uno tiene su energía necesaria para convertir todas estas 5 piedras en una. Estas 5 partes en un libro sagrado como el Teilim. Bueno, termino la charla aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Bueno, Gracias. bye bye, saludos. Tú nos estarás diciendo cuándo es la próxima clase, ¿no? Yo calculo de aquí a 2 semanas. La semana que viene aquí es Purim, es todavía la fiesta es el domingo, pero seguramente el lunes va a ser muy difícil para mí. Creo que yo voy a mandar también en el WhatsApp, voy a escribir cuándo será la que viene y con la ayuda de Hashem que salga todo bien. Bueno, saludos a todos, bye bye. Gracias. Chao, bye bye. Chao, bye bye. Guay, guay, guay.